Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a una conferencia espectacular que tenemos esta noche en la Universidad Galileo. Es una conferencia que no solamente nos va a hablar de ciencia, sino nos va a hablar también de historia, nos va a hablar de cultura, nos va a hablar de misterios y nos va a hablar de un entorno que siempre nos ha interesado a los guatemaltecos y a los centroamericanos, la cultura inca. Así como nosotros nos ha importado mucho la cultura maya, existió en el Perú una cultura milenaria, enormemente avanzada, que se conoce como la cultura inca, la civilización inca. ¿Y cómo fue la astronomía de ellos? ¿Cómo fue la astronomía que desarrollaron? Esa es una pregunta que nos hemos hecho por muchos años, pero hoy tenemos creo, en mi opinión, la mejor persona para que nos pueda responder esa pregunta y aparte de eso, hablarnos sobre toda una serie de detalles de esta cultura. Por eso la charla de esta noche, la conferencia de esta noche se llama Astronomía Inca y nos enorgullece en el Instituto de Astronomía de la Universidad Galileo presentar al profesor Erwin Salazar Garcés. Él es peruano, es director actualmente del planetario, es director científico del Planetarium Cusco. Es astrónomo aficionado y conferencista e investigador de astronomía cultural andina. Es capacitador en cursos y talleres de astronomía y astronomía cultural. Miembro activo de la LIA, que es la Liga Iberoamericana de Astronomía, miembro de la Sociedad Interamericana de Astronomía en la cultura SIAC, fundador y presidente del Círculo Astronómico Cusco, director científico del Planetario Cusco, miembro correspondiente de clubes e instituciones culturales y científicas del Perú y del extranjero, colaborando con temas y artículos de interés astronómico y de especialización en arqueoastronomía y etnoastronomía. Es conferencista de temas de astronomía por más de 30 años en colegios e institutos superiores, observador de cometas, novas, estrellas variables y otros por más de 40 años. Y quiero decir una anécdota personal. Me consta personalmente que él es un gran observador porque lo conozco desde hace mucho tiempo. Tengo más de 25 años de conocer al profesor Erwin Salazar, con quien nos escribíamos y nos correspondíamos desde antes que se inventara el email. Nos correspondíamos por carta. Él en su país y yo en el mío, intercambiando conocimientos de astronomía. Imagínense ustedes, hoy estamos reunidos acá con él, lo cual nos da mucho gusto. Aparte es un autor de varios libros. El libro Astronomía Inca, primera edición, Astronomía Inca, segunda edición, y también un libro en inglés que se llama The Inca Astronomy Handbook, en la primera edición. Creador también y editor del Planisferio Celeste, que es un disco para buscar estrellas, editado en Cusco. Es para mí un gran gusto, de verdad, un gusto personal, un gusto profesional, presentarles al profesor Erwin Salazar Garcés, un gran amigo, a quien le doy la más cordial bienvenida y lo dejo en el uso de la palabra. Bienvenido, profesor. Buenas noches, Edgar. Buenas noches, Centroamérica. Buenas noches, mundo. Esta noche yo quiero brindarles a ustedes un poco, una referencia de mis antepasados, de la cultura inca y en especial sus intereses en la astronomía, que es lo que nos une a todos los que formamos este grupo y los que investigamos este gran campo. Si me permiten, voy a utilizar un PowerPoint para poder ilustrar mejor lo que quiera expresar esta noche. Con vuestro permiso, empezamos entonces con nuestra charla. Agradezco en primer término a la Universidad Galileo por la invitación que se me ha hecho en esta oportunidad. Agradezco también a las tres instituciones que ya las refirió Edgar y que son el soporte pues, de mi trabajo también. La LIADA, Liga Iberoamericana de Astronomía, la SIAC, la Sociedad Interamericana de Astronomía y Cultura, y mi segundo hogar, que es el Planetario en Cusco.
Voy a hablar esta noche entonces de la astronomía inca, que es parte de la astronomía cultural. Yo soy el profesor Luis Salazar Garcés, Cusco, Perú, para el mundo. Quiero ahora sí agradecer formalmente, en primer término, al ingeniero Edgar Castro Batten y a la Universidad de Galileo por esta gentil invitación. Era una deuda de hace tiempo que ahora la quiero de alguna manera pagar de este modo. ¿Ok? Bien. No puedo hablar de la cultura inca si antes no hablo una brevísima historia del Perú preincaico, especialmente los aspectos arqueoastronómicos, porque la famosa cultura inca, que es conocida en todo el mundo, y en América, las dos grandes culturas como son la maya y la inca, son tan famosas, en realidad no son civilizaciones o culturas que hayan salido de la nada. Fueron un largo proceso, que esto conlleva también al estudio de muchos pueblos, muchas culturas previas. Al final ya veremos también explicar mejor más adelante el proceso por el cual los incas llegan a este estadio. Pero no puedo empezar a hablar si no hablo primero del Perú. El Perú, amigos del mundo, el Perú no solamente es una región, o sea, una región natural. Son 3 países en uno, 3 regiones diferentes, como ven en el mapa. Al lado izquierdo, hacia el mar, hacia el Océano Pacífico, una extensa costa que es prácticamente desértica. Pero en cada parte, en cada cierto tramo, hay ríos que bajan de la cordillera de los Andes y forman unos valles ubérrimos de alta productividad, especialmente agrícola. Allí se han desarrollado muchísimos pueblos a lo largo de la costa. La costa es como casi todas las costas del mundo prácticamente, digamos, al nivel del mar y llega hasta a cierta altitud. Y luego viene toda la cadena de los Andes, un macizo gigantesco de montañas que atraviesa nuestro país, los Andes, que van hasta los 7.000 metros de altura y formando unos valles en todas partes, valles interandinos, valles de alta productividad agrícola, hermosos paisajes. Es decir, hay toda clase de climas en este ambiente. Es allí donde se desarrollaron las culturas previas y también los incas. Finalmente, hacia el oriente, la gran selva. Decimos la región montañosa que tiene 2 grandes zonas, la selva alta y la selva baja. Eso totalmente llena de ríos y de una jungla que inclusive hay partes actualmente todavía algo inexploradas. Es la cuenca del río Amazonas. Entonces, amigos, el Perú vienen a ser 3 regiones naturales diferentes, pero que todas formamos un solo país. Con este marco ya podemos ahora sí entrar a hablar un poco mejor, un poco más de cómo se forman las culturas aquí en el país. La ocupación territorial es muy antigua en el Perú. Se remonta por lo menos a 12.000 años de antigüedad. Y en este paisaje que ven ustedes allí, estas son las cuevas de Guitarrero y hay otras de Lauricocha y muchísimas otras, en el cual se han evidenciado, se han encontrado huellas de humanos de hace 9.600 años antes de Cristo. Estamos hablando entonces ahora de 11.000 años desde nuestra época. En estos lugares se ve cómo el hombre ha ido adaptándose, ha ido ocupando los territorios y adaptándose al entorno, manejando los territorios ocupados, con estrategias de supervivencia que hicieron que este hombre andino pudiera de alguna manera adaptarse al ambiente y sacarle provecho. Ese proceso de sedentarización pues nos llevó, como en todos los lugares, a la agricultura. Y claro, aquí es donde empieza, digamos, ya el hombre a formar los primeros vestigios de pueblos. Y vamos a encontrarnos en el año 2900 antes de Cristo, estamos hablando de casi 5.000 años desde nosotros, nos encontramos con la ciudad hasta ahora más antigua de América.
Estoy hablando de las tres Américas. No hablo de Mesoamérica ni Sudamérica, hablo de toda la América. La ciudad de Caral. Esto queda al norte de Lima, en la costa norte del país. Como ven ustedes, es un lugar árido, pero más allá vemos unos valles, justamente regados por los ríos que vienen de la sierra. Vamos a utilizar una cronología procesual, es decir, vamos a ir poco a poco desde la más remota antigüedad hasta llegar a los incas. Cada uno de estos lugares están impregnados desde la más remota antigüedad de motivos que nos hacen pensar que hay connotaciones astronómicas. Columnas como la que vemos aquí, unas de piedra, que se han quedado en muchos lugares, para delinear los senderos, los caminos que nos van a llevar a ciertas orientaciones astronómicas. Entonces, desde la más lejana antigüedad, ya tenían nuestros incas, que fueron posteriores, modernos en una palabra, esta herencia preincaica, que es riquísima. Tenemos muchísimos pueblos en todas partes. Hablaré de los más notables que en la actualidad los estamos estudiando. Hacia el norte peruano, en la costa del norte, también se desarrolló otra gran cultura, la cultura mochica, los moches. Los moches fueron expertos en construir pirámides. Se parecen mucho a las pirámides centroamericanas, bastante, pero tienen sus particularidades. Estos pueblos se desarrollaron en muchísimos años, por supuesto, y todo esto ocurre, por supuesto, en épocas mucho antes de nuestra era, y dentro de ellos se ven una serie de vestigios interesantes. Últimamente se han hecho excavaciones y se han encontrado especialmente detalles que nos llevan a la astronomía. Por ejemplo, los murales mochicas. Ven ustedes un friso pintado en una pared enorme, más o menos es de unos 3 metros de altura y de ancho unos 4 metros, en los cuales pueden ustedes ver animales, plantas, humanos, una serie de símbolos extraños. Allí están plasmadas las imágenes también de estrellas y de la luna, porque ellos manejaban un calendario lunar, hasta donde sabemos. Y con este friso de estrellas, ya sabemos que dentro de esa herencia antigua estaban ya las primeras constelaciones. Esta es la huaca de la luna, que se llama así, en el muro mayor, y que representan constelaciones. Vuelvo a repetir, esta cultura está en el norte del Perú, en la costa norte del país. Bajemos un poquito hacia Lima, hacia la costa central, y nos encontramos con otro lugar fascinante. Se llama Chanquillo. Queda en Casma, al norte de Lima. Allí, hace 600 años antes de Cristo, 2600 desde nuestro actual momento, encontramos los vestigios de una cultura casi desconocida. Ni siquiera sabemos exactamente quiénes lo habitaron originalmente. Allí podemos ver, dentro de este lugar llamado Chanquillo, un castillo amurallado a la izquierda. Una extraña conformación realmente. Doble muralla para luego tener al centro edificaciones que se cree que son de tipo ritual, para hacer rituales o para manejo tal vez administrativo político. Pero más allá, hacia el este, hay una colina, parece la espalda de un dinosaurio, con 13 columnas hechas de adobe y barro. Se ha conservado todo esto en la costa peruana porque aquí no llueve mucho, o llueve demasiado poco, es casi seco. Por eso se han conservado estos lugares. Y actualmente, como vemos en el gráfico de la derecha, todavía desde el final de un callejón largo, desde ahí se puede avisorar la salida del sol, especialmente, y la puesta del sol desde el otro lado, en 3 épocas diferentes del año. Los 2 solsticios, solsticio de invierno, solsticio de verano, y los equinoccios. Esta fotografía
nos da la prueba. 21 de junio, en Casma, todavía actualmente, picando una de las columnas, sale el sol cada mañana. Actualmente se ha convertido en un patrimonio cultural de la humanidad, que muy bien se lo merece, ya que es el primer observatorio solar de América. Repito, de América, de las 3 Américas. No hay otro más antiguo que este. Y aquí está la evidencia. Los 13 torreones se cree que sean por los 13 meses lunares, de un calendario lunar, probablemente. Se siguen haciendo investigaciones. Mucha gente está allí tratando de revelar los misterios de Llanquillo. Pero vayamos al sur de Lima y nos encontramos con una de nuestras más grandes joyas del Perú y del mundo, las famosas líneas de Nazca. En el año 50 aproximadamente de nuestra era, aquí se desarrolla un pueblo en pleno desierto. Como ven ustedes, solo al fondo se ven pequeños vallecitos, con los riachuelos o los ríos que van bajando de la sierra y que forman unos valles de alta productividad, como dije antes. Aquí vemos el misterio más grande que la humanidad hasta ahora todavía no le da una respuesta definitiva. Los famosos geoglifos. Geoglíficos que son más de 1.500 líneas a lo largo de un territorio de 400 kilómetros cuadrados más o menos. Y otros 100 kilómetros aparte que ocupan los mismos geoglifos de animales plasmados allí en la arena. La gran pregunta es, ¿por qué se conserva hasta ahora esas líneas? Repito, aquí casi no llueve nada durante el año. A lo mucho humedece el suelo. Y el suelo es tan particular, tan especial, que ha mantenido estas líneas. María Reich, una alemana que vivió en Perú por muchos años, dio su vida por el país, amó tanto nuestra cultura, esta alemana, que fue la barrendera del desierto, la loca del desierto, contra las autoridades, contra la opinión pública y contra todos. Esta mujer limpiaba cada día estas líneas para mantenerlas. Y gracias a ella tenemos este gran patrimonio. Aquí han venido astrónomos de todo el mundo. Han venido la flor innata de los investigadores de arqueoastronomía del mundo. Cada uno con su teoría, cada uno con su parecer. Pero hasta ahora no tenemos una respuesta definitiva. Nadie sabe por qué estas aves, estos animales, que son dibujos gigantescos, solo posibles de ver desde un avión. Desde la superficie no se ve nada, o muy poco. Es un adivinador cuando uno ve desde la superficie. Pero desde un avión, miren ustedes estos gráficos. Y es más, están entrelazados en ciertas líneas. ¿Y saben qué? Apuntan algunas de estas líneas a posiciones del Sol en diferentes épocas del año. No todas, por supuesto. Por eso que no sabemos exactamente si fue, como dijo un famoso investigador, el calendario astronómico más grande del mundo. O es que se trata de una serie de presentaciones que hacían o representaciones que hacían los hombres para representar las deidades. Tal vez su propio mundo, su propio universo mental lo estaban plasmando en la arena. No sabemos. Sabemos que siguen caminos del agua. El agua que es tan preciada en este lugar que es desértico. Y otros dicen que son caminos rituales para grandes ceremonias religiosas. En fin, hay mucho todavía por investigar aquí en Nazca, otro de nuestros grandes tesoros que tenemos en el Perú. Les he mostrado únicamente estos pequeños ejemplos porque ahora vamos a pasar a hablar de los incas. Para hablar de los incas, distinguidos amigos, tenemos que aclarar algunas cosas que son básicas. En primer término, los incas fueron la última etapa
de un desarrollo de muchas culturas. Los incas, como incas auténticos, recién surgen más o menos entre el año 1300 y 1400. Entonces, el tiempo de vida del imperio incaico como imperio no pasa de 600 años. Y su periodo de expansión, pues apenas llega a los 150 años. En ese tiempo los incas logran consolidar, logran conquistar, logran hermanar en muchos casos también muchísimos pueblos a lo largo y el ancho del país. Cuando llegan aquí al Perú, los invasores españoles, pues no se encontraron con un pequeño reino. Esto no era un señorío, no era una tribu como más de una persona ha querido motejar a nuestro imperio incaico. No, encontraron un enorme y organizadísimo imperio, al extremo que Pedro Cieza de León dice esta frase en uno de sus textos: porque verdaderamente pocas naciones hubo en el mundo, a mi ver, que tuvieron mejor gobierno que los incas. Están reconociendo aquí un sistema de organización avanzadísimo. Y por eso los mismos cronistas reconocen este hecho. Por supuesto que, como todas las culturas, el origen de los incas se remonta a la leyenda. Ellos contaban como una gran epopeya, un origen mítico que se remonta inclusive a los mismos astros. Y ahí viene el primer contacto y relación de los incas con los cuerpos celestiales. Porque es el mismo sol en persona el que envía a su hijo a formar y a fundar un imperio. Entonces, el poder del Inca deriva del poder del sol. Esto hace que el imperio incaico tenga una connotación muy especial. El Inca es el hijo del sol. Y legitima su poder con eso, justamente, el poder absoluto. Era prácticamente una deidad viviente, muy parecido a los faraones de Egipto. O sea, que aquí estamos viendo, digamos, al Inca con su corte y con los símbolos que están dibujados en la izquierda por el famoso cronista Guamán Poma de Ayala, un mestizo que dibujó, en forma de dibujos, mejor dicho, expresó lo que él había estudiado, lo que él había observado, pues nos muestra cómo este Inca está contactado con el sol, la luna y las estrellas. De allí deviene su poder absoluto. Es la forma de legitimación de su poder, justamente. Pero hablar del imperio incaico también es hablar de un gran territorio. En su momento de mayor expansión, los incas llegaron al sur de Colombia, dominando prácticamente toda la zona del Ecuador, el Perú, buena parte de Bolivia, buena parte de Chile y parte del norte de Argentina. Por lo tanto, 5 países más o menos actuales es lo que conformaba el imperio incaico. El imperio incaico en su apogeo tuvo un área de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Prácticamente somos casi el segundo imperio más grande del mundo después de los romanos. Y con caminos principales de más de 5.000 kilómetros y otros 3.000 kilómetros más de caminos secundarios. 8.000 kilómetros de Japajñán se llama, el camino real, el camino poderoso, el camino que unía al imperio incaico. Y su población se calcula entre 10 a 12 millones de habitantes. Entonces, estamos diciendo en pocas palabras cómo los incas llegan en su máximo apogeo a desarrollar su imperio, a hacer crecer de este tamaño. Todo esto no solamente como los romanos, en campañas militares sangrientas y a veces violentas, no. Los incas tuvieron una cualidad,
y está reconocido por todos los cronistas. Ellos convencían o trataban de convencer a los pueblos para que se unieran a ellos, y con ello les daban grandes beneficios, especialmente el conocimiento de su cultura y sobre todo su organización. De esta manera, ellos lograron, de alguna manera, vertebrar un gran territorio que lastimosamente se pierde con la llegada de los hispanos, porque ellos llegan en un momento crítico. Pero hablemos un poco más que el tema que nos interesa. Hablemos de la cosmovisión andina, de las deidades. Los incas, ¿cómo pensaban que era el mundo? Pensaban que habían 3 mundos. Un mundo allá arriba, el cielo, el Hanan Pacha. Hanan es arriba, Pacha mundo, el mundo de arriba, el cielo. Nosotros los humanos vivimos en el Kai Pacha. Kai es presente, vivo, el mundo viviente, el mundo de los vivos, es la tierra. Y también ellos conceptualizaban un mundo subterráneo, un inframundo, un poco parecido a los de las culturas mesoamericanas, el Uku Pacha. Uku es profundo, escondido, soterrado, el mundo escondido. De esta manera, con este dibujo que salió publicado en National Geographic, podemos nosotros ilustrar un poquito cómo era ese pensamiento. Al medio del dibujo ven ustedes un templo y unas líneas. Es el templo mayor del sol del Coricancha, y desde allí saliendo unas líneas que luego conversaremos un poquito más adelante. Hablemos de las deidades ahora. Yo me apresuro un poquito porque tengo tanto material que si no avanzo, pues nos va a faltar tiempo. Bien, los incas tenían 2 tipos de deidades. Deidades celestiales y deidades telúricas, que así le he llamado yo. Las deidades celestiales son, como nosotros conceptualizamos un poco la religión, primero unos seres invisibles, lógicamente espirituales, que son 2 importantes, Huiracocha y Pachacamaj. Así se llama en quechua. Huiracocha significa espuma del océano. Ese es un nombre más bien simbólico. En realidad no sabemos exactamente la etimología de esta palabra en quechua. O es que deriva de algún otro idioma originario de algún pueblo antiguo. Huiracocha era el gran personaje, digamos, el dios de, llamémoslo así, del mundo de arriba, de los cielos, el ser espiritual. Y Pachacamaj significa el que gobierna la tierra, el que ordena la tierra, o la energía vital del mundo también, se dice en otras palabras. Era un dios un poquito más telúrico, más un poquito de la tierra. Son las 2 deidades que se dice, según las crónicas, que en los últimos tiempos del incanato eran los que primaban un poco frente a otros dioses. Pero la mayoría de ellos, de los investigadores antiguos, de los cronistas, nos dicen que más bien los dioses más inmediatos eran el sol, la luna y las estrellas. Aquí vemos el Inti. Inti es el sol, Inti. Quilla es la luna. Y Koilur, o Kuilur también dicen algunos, las estrellas. También, por supuesto, le temían mucho al rayo. El rayo era también otra deidad interesante. El arco iris, que no dejaba también de ser una maravilla del cielo. Todos estos entes están arriba, en la atmósfera, en el cielo. Por lo tanto, esta vinculación con los cielos es estrecha desde la más remota antigüedad. Dice Martín Morúa, o Murúa, muy conocido en Centroamérica. Estuvo en México y también escribió bastante sobre México. Martín Murúa. Escribió un libro, El origen de los incas, los orígenes de los incas. Y allí dice muy claramente: idolatraban regiamente, adorando al sol y a la luna, teniéndolos por marido y mujer y por muy grandes dioses, y a las estrellas por muy verdaderas hijas suyas. Aquí está el vínculo de los incas con los astros. Luego tenemos también deidades menores o telúricas.
Nosotros aquí, todavía, en la actualidad todavía, le tenemos mucho respeto a los apus. Son los espíritus de la montaña. Los grandes nevados, los cerros elevados que hay junto a los pueblos, son muy respetados todavía en la actualidad. Y por eso los religiosos católicos pusieron cruces en todas las cumbres de los cerros importantes para mostrar su señal, su marca encima del Apu. Para nosotros todavía funciona ese homenaje que hacemos a las montañas, que son nuestras protectoras. Luego vienen las huacas. Las huacas eran lugares sagrados que había en todas partes. Son pequeños templos, pequeños oratorios, pequeños adoratorios también puede ser. Huacas eran inclusive hasta objetos pequeños o también grandes templos. Todo eran huacas. Se habla mucho de las huacas en todos los pueblos de la antigüedad, antes de los incas y también durante los incas. Luego vienen las momias de los antepasados, que eran muy venerados. Los incas importantes, las cabezas de familia más importantes no eran enterrados en el suelo, eran embalsamados, eran convertidos en momias y se les decía los malquis. Malqui significa un árbol añejo, es el árbol familiar, el árbol del cual derivan las ramas, las flores, las hojas, los frutos. Ese tronco familiar es el malqui y los antepasados son nuestros malquis. Finalmente, la Pachamama, la madre tierra. Tonantzin para los mexicanos. La Pachamama, muy querida, muy digamos, homenajeada todavía cada cierto tiempo con ciertas ceremonias que se hacen. Aquí le dicen pago a la tierra. Son ofrendas que se hacen a la Pachamama. Pues bien, seguimos hablando de astronomía. Y aquí viene otro detalle interesantísimo, amigos. Los incas tuvieron varias festividades, pero hubieron dos fiestas extraordinarias. Una, la celebración, el cual estamos aquí cerca, en el Cusco, ya muy cerca de celebrar esta fecha, que se llama el Inti Raymi, la gran fiesta del sol. Inti Sol, Raymi fiesta, que ocurre en el solsticio de invierno el 21 de junio. Aquí lo celebramos el día 24. Bueno, por ciertos... en fin, no voy a comentar mucho, pero por ciertos errores del pasado, pues se celebra el día 24. Pero realmente el principal homenaje que ahora nosotros hacemos es el día 21. Y la otra fiesta, vean ustedes, es también en el otro solsticio. En este caso, solsticio de verano en diciembre. Claro, en este momento estoy pensando, en Centroamérica ustedes tienen al revés. Claro, porque ustedes están entrando en el verano, nosotros en el invierno. Se invierten según los hemisferios. Pues aquí vamos a empezar el invierno, ya empezó el friecito también aquí. Y luego vendrá en diciembre el verano. Para ustedes el invierno. Es el Kapaj Raimi. Kapaj es el rico, poderoso. La fiesta del poder. Es la fiesta del sol y del Inca, especialmente. Miren ustedes cómo esta gente vio que habían dos extremos en el movimiento del sol en el cielo durante el año. Y justamente sus principales festividades los hacen en los extremos. Pero, ¿y qué hay de los equinoccios? Los equinoccios hay cierta duda por ahí, porque no los celebraban exactamente en esas fechas. ¿Pero por qué? Porque dependía mucho de la posición de la luna, porque son más bien fiestas femeninas. Estas son masculinas, Inti Raymi y Kapaj Raimi, del Inca, la nobleza, el poder. Y en los equinoccios, más bien fiestas femeninas, un poco más que tienen que ver con la agricultura. La de septiembre, la siembra mayor, siembra grande, y en marzo que va a empezar ya las cosechas también. Entonces, allí se celebraban otro tipo de fiestas que más bien acomodaban con las fases de la luna. Es la gran diferencia de estas fiestas. Y
Quiero hablar, pero muy brevemente, de los calendarios. Aquí hay demasiadas discusiones. Hasta ahora no hemos podido establecer un buen calendario que usaban los incas. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la causa de esto? Es que, muy sencillo, los cronistas escribieron a su antojo lo que ellos vieron y lo que también imaginaron. Así que ellos, al final, en la información que nos brindaron, pues es información confusa, incompleta y hasta contradictoria en muchos casos. Por eso hasta ahora no sabemos exactamente cómo trabajaba ese calendario. Sabemos que la etapa final del Imperio Incaico era un calendario solar de 365 días. Posiblemente 12 meses de 30 días y 5 días que no se contabilizaban. Eran los días festivos justamente en la época del Inti Raymi, en el mes de junio. Hay una cantidad enorme de estudios que se han hecho. Yo quiero mostrarles aquí, en este momento, por ejemplo, miren ustedes, 2 libros voluminosos, más de 1000 páginas, Tom Suidema, El calendario inca, y otro volumen también bastante grande, El calendario metropolitano del estado inca de Tsiolkovsky. Aquí vemos nosotros 2 tomos. Uno puede leerlos y estudiarlos, estos y muchos más, y no llega prácticamente a ninguna conclusión. ¿Por qué? Falta información. Lo que se quiere es tratar de explicar lo más que se puede, pero aún así, queda esto en debate y pues lo dejo con un punto aparte. Y ahora sí quiero presentarles a ustedes mi ciudad, la capital del imperio de los incas, la ciudad de Cusco. Su nombre original en quechua es Cosco, así suena, Cosco, es en quechua. Significa centro del mundo. O, bueno, hay una serie de excepciones que se le ha dado, porque es el centro del mundo andino. Aquí vemos la parte central, la parte de la plaza de armas actual, que era esta misma plaza de los incas, solamente prolongado al lado derecho, mucho más grande, el doble de esto. Era la plaza más grande de cuanto imperio haya habido en el mundo, en los tiempos antiguos. Dice Juan Polo de Ondegardo, otro de los grandes cronistas que estuvo por aquí: la ciudad del Cusco era casa y morada de dioses, y así no había en toda ella fuente, ni paso, ni pared que no dijese que tenía misterio. Con esto está graficado todo, distinguidos amigos. Cusco no era cualquier ciudad, era una ciudad sagrada, donde cada lugar nos daba algún mensaje de espiritualidad para la vida del hombre andino. Esto lo voy a demostrar un poco más todavía, porque Cusco era la ciudad Puma. En los tiempos antiguos, aquí tenemos una fotografía de gran parte del centro histórico de Cusco. La parte graficada con línea amarilla que da el perfil de un puma era la parte poblada de la época de los incas. Lo demás ya son agregados ya que vienen con los tiempos modernos. ¿Ok? Este es el perfil de un puma yacente que está sobre la ciudad del Cusco. Vamos a ubicar algunos lugares dentro de esto. 3 lugares fundamentales para verlos aquí. A la izquierda, en la cabeza del puma, tenemos el número 1. ¿Qué cosa había allí? Allí está Sacsayhuaman. Mezcla de templo y fortaleza. Miren ustedes esas enormes piedras. Es una arquitectura prácticamente, digamos, de gigantes. Pero esto es lo que no se pudo destruir. Lo que ya no se pudo desmontar es esta maravilla. ¿Se imaginan ustedes todo esto cómo era en aquellos tiempos? Pues esta era la cabeza del puma. Vayamos al punto número 2. Y con un círculo amarillo es la actual plaza de armas. Y aquí tenemos la actual plaza de armas del Cusco, que, dicho sea de paso, no era tan pequeña, era mucho más prolongada aquí hacia el lado izquierdo, hacia el sur. Allí vemos graficado el norte,
Y donde está un triángulo amarillo está la Catedral del Cusco. Allí estaba el famoso Sunturuasi, la casa de las insignias reales. Es aquí donde el Inca y su corte discutían la política del imperio incaico. De aquí se derivaban las órdenes. Y en el triángulo rojo estaba el Usno. Usno se llama el altar principal. Era una plataforma ceremonial donde se hacían las grandes ceremonias y las observaciones astronómicas. Está en las crónicas eso. Entonces, esta plaza llamada el Jaucaipata, es su nombre quechua, Jaucaipata, la plaza de las grandes celebraciones, era este lugar. Aquí se hacía la ceremonia del Inti Raymi. Sigamos nuestro camino un poquito hacia el sur. En el punto 3, olvidaba un detalle. El punto 1 era el cerebro, ¿verdad? La cabeza. El punto 2 era el corazón del imperio incaico. Porque desde allí se gobernaba, desde el corazón. Todavía ahora, en estos tiempos modernos, cuando uno pregunta a un campesino quechua hablante dónde tiene los pensamientos, no le va a decir que está en la cabeza, le va a señalar el corazón. Pues con el corazón se gobernaba este imperio incaico. En el punto 3 estaba el templo mayor del sol, donde corresponden los genitales del puma. Porque este lugar es el Coricancha, el gran templo del sol, el templo mayor. Actualmente es el templo de Santo Domingo. Fue edificado encima de esta iglesia. Aquí estaban los templos del sol, de la luna, de las estrellas. Aquí estaban los incas momificados. Aquí estaban lo más sacrosanto del imperio incaico. ¿Por qué corresponde a los órganos, digamos, sexuales? ¿Por qué? ¿Por qué está aquí? Porque aquí nace el imperio incaico. Al parecer aquí fue la fundación original del imperio incaico. Y en la época de los incas, del Coricancha salían unas líneas, por supuesto invisibles, pero que unían a lo largo de caminos, eran 41 líneas seques. El seque es línea. Y a lo largo de cada línea estaban puestas las huacas. ¿Saben cuántas huacas había en Cusco? ¿Cuántos lugares sagrados? Más de 328 huacas. Hay cronistas que dicen que eran más de 400. Entonces, estamos hablando, o mejor dicho, no estamos hablando de una ciudad cualquiera. Una ciudad con 400 más o menos, lugares píos, lugares sagrados. ¿Qué cosa viene a ser? Una ciudad templo, una ciudad única. Aquí vemos un poquito reconstruyendo todos los lugares sacros que habían dentro de la ciudad y en los alrededores. El sistema de seques. Y por supuesto, aquí viene algo interesante. También parte de estos seques eran unas columnas de piedra que marcaban posiciones del sol. Pero luego retornaremos a ese tema. Aquí hay una línea blanca que cruza de norte a sur la ciudad. Es la calle Puma Curcu. Significa la columna vertebral del puma. Esta calle existe actualmente. Claro, muchas cuadras han cambiado de nombre, pero la cuadra principal es Puma Curcu, la columna vertebral del puma. A esta calle confluyen como 10 callecitas delgadas que vienen de oriente a occidente. Esas líneas blancas que ven ustedes allá, que son varias. El día 21 de junio, día del Inti Raymi, conforme el sol va saliendo por el horizonte, va iluminando una a una cada una de esas calles. Eso ocurre el 21 de junio. Dicen que es el despertar del puma, según un autor. Otros dicen que, esotéricamente hablando, que es la columna vertebral la que se ilumina ese día. Y le da vida al puma. Se renueva el puma.
Es un poco el otro significado que se le da a esta fiesta del Inti Raymi. Estamos a pocos días de eso. Pero hablemos, ¿pero quiénes eran los que observaban estas cosas? Hablemos de los astrónomos, entre comillas, incaicos. Porque en realidad eran grandes maestros, grandes amautas. Amauta es maestro. Otros decían que era el Tarpuntay. Eso es un término agrícola, ¿verdad? Que es el que maneja las órdenes en el campo, en el mundo de la agricultura. Y otros dicen que era el Yañaj o el Yanka, nombre también que le dice algún cronista. A la izquierda vemos ahí a uno de esos, astrólogo poeta, según los cronistas, que recorría el imperio incaico. Este hombre, claro, lleva un sombrero muy hispano, por supuesto, pero también en la mano derecha lleva una vara con la cual hace sus apreciaciones de los movimientos estelares, especialmente el Sol y la Luna. Y a la izquierda lleva un manojo de cuerdas con los cuales va a hacer los registros de sus observaciones. Aquí tenemos a la izquierda justamente un gran maestro, un amauta cusqueño, tomando en sus manos los quipus. Los quipus son cuerdas anudadas que nacen de una cuerda principal gruesa y van colgándose ahí. Según la posición y el tipo de nudo, representan cantidades. Y prácticamente es una forma de mnemotecnia para no solamente hacer cálculos, sino también contar historias. Por supuesto que se han perdido muchos de los quipus, pero con los pocos que quedan en el mundo, estamos a punto de revelar eso. Imagínense, amigos de Centroamérica, ustedes han logrado leer los códices, y gracias a la lectura de los códices ahora sabemos la historia de los mayas. Ya, adiós la historia del astronauta de Palenque que nos decían los alienígenas ancestrales. Y sabemos que era la historia de Pacal. En fin, aquí, gracias a esas nuevas investigaciones, estamos a punto de develar grandes misterios. Al medio tenemos un dibujo en el cual este contador, que se dice con mayor, llevaba esas contabilidades en los quipus. Y al pie, al lado izquierdo, un aparato que se representa como objeto al lado derecho, la famosa yupana, que es un tablero que se utiliza con fichas, generalmente con granos de maíz, para hacer cálculos. Es algo así como un ábaco, o más bien algo así como una pequeña computadora. Con esto se pueden hacer todas las operaciones matemáticas conocidas, incluido ecuaciones. Entonces, tenemos herramientas valiosísimas que denotan un gran conocimiento en los tiempos antiguos. ¿Cuáles eran esos métodos de observación astronómica que usaban los incas? Utilizaban columnas o torreones en los cerros. También observaban proyecciones de sombras, espejos de agua, cavidades o ventanas y cámaras de proyección cenital. Vamos a revisar algunas. Aquí tenemos una vista desde la Plaza de Armas del Cusco. En los cerros que ven ustedes ahí al fondo, de izquierda a derecha, tenemos la puesta del sol en diferentes épocas del año. En diciembre, en los equinoccios, y en junio al lado derecho. Esas torres se llamaban saiguas o sulcanjas. Eran nombres quechuas, que significan columnas de piedra. Estaban ahí puestas. Cuando presentamos este tipo de fotografías, a veces uno no se orienta mucho, pero cuando uno ve esta fotografía, puede orientarse mejor, creo. Ahí está la Plaza de Armas del Cusco y los cerros aledaños, actualmente invadidos de casas y viviendas. Y pues ahí tenemos numerados del 1 al 5, las 5 posiciones principales del sol durante el año. Allí habían columnas de piedra. En el 1, solsticio de invierno, 21 de junio. En el 3, los equinoccios. En el 5, el solsticio de verano. En el punto 2, el sol cenit, 2 veces al año. Y eso también era muy, muy preciado por los incas. Son épocas de siembra y de cosecha. Y el 4 es el sol nadir, que también lleva a efemérides agrícolas, especialmente.
De estas aguas o sucancas que fueron desapareciendo porque fueron destruidas, nos quedan esta joya. A 70 kilómetros de Cusco, yendo hacia el Valle Sagrado, camino Machu Picchu, está Urubamba. En los cerros de Urubamba todavía existen estas aguas o sucancas. Han sido de alguna manera reconstruidas para que lo conozcamos ahora. Le faltan dos pequeñas columnas que tenían al centro, por donde se hacía la observación más precisa. En realidad se observaba desde una distancia, y desde ahí se observaba cómo se veía el sol a través de estas columnas. Igualmente, ellos observaban las sombras que proyectaban ciertas protuberancias líticas que habían en varios lugares. A la izquierda, Ollantaytambo, mostrando unas posiciones muy especiales de las sombras de estas columnas, especialmente a mediodía. Y luego a la derecha, en el Coricancha todavía se puede verificar el paso del sol por el meridiano en fechas muy precisas del calendario. También usaban ellos los espejos de agua, los Koilur Sayana, donde se planta la estrella, donde se detiene la estrella. Y allí, en esos pozos de agua de diferentes tipos, en diferentes lugares del país, podemos actualmente todavía ver, poniendo agua por la noche como si fuera un espejo para hacer observaciones. Pero no conocemos la mecánica exacta de este tipo de observaciones. También habían ventanas o cavidades, como en Machu Picchu vemos ahí dos versiones de esto. La ventana por donde entra el rayo del sol y el otro que recibe un rayo del sol hacia el interior donde había posiblemente un malque, una momia o tal vez algún ídolo. También tenemos cámaras de proyección cenital, igual que en Centroamérica. Lugares donde el rayo del sol entra por el techo, claro que está bastante destruido, a unos altares líticos que hay en varios lugares del Cusco y alrededores. Pero veamos principalmente los alineamientos. Esto es arqueoastronomía netamente ya. Y vamos a ver cómo aquí en este gráfico todo lo que se observaba en el tiempo de los incas. Posiciones, y vuelvo a repetir, solsticios, equinoccios, sol nadir, sol zenit y las fechas que están arriba, indicando en qué fechas del año se hacían cada una de estas observaciones. El 21 de junio, el primer rayo del sol entraba al templo mayor del Coricancha a través de una abertura para iluminar el disco solar de oro que estaba al frente, que daba inicio a las fiestas del Inti Raymi, la gran fiesta del sol. Una vista más de un muro que está también en el Coricancha, en el Cusco, en el Templo Mayor del Sol, cuyas prominencias líticas dan con su sombra las fechas exactas durante el paso del sol por el meridiano en fechas clasificadas. Es decir, equinoccios, el sol nadir, solsticio de invierno, como vemos allí, de 3 mediciones muy precisas. De lo demás, desconocemos las fechas que ellos tal vez hayan elegido. Igualmente nosotros tenemos en el Coricancha el famoso pasaje de las Pléyades, la constelación más importante para los incas en cuanto a estrellas, igual que en casi todos los lugares del mundo. Tiene que ver mucho con la agricultura. Por este pasaje que está en el Coricancha se observaba el paso de las Pléyades anunciando la llegada de la fiesta grande del sol. Regresemos a Sacsayhuaman, el gran templo del sol, y también era un palacio o una fortaleza. Allí en la parte más alta está este lugar, el Muyumarca, una edificación circular cuyos cimientos felizmente han sido rescatados, no fueron destruidos. Visto desde el aire al lado izquierdo, miren ustedes la forma. Son más de 22 metros de diámetro de estos 3 círculos. Y al lado derecho tenemos, en un esquema, la cantidad de pocitos que tienen, tanto en el exterior como en el interior. Y cada una de esas líneas de color, y cada uno de los canales también que están con letras A, B y C, marcan posiciones de salida del sol durante el año y igualmente posiciones de salida de estrellas importantes. Aquí tenemos todo un ritual astronómico que se llevaba a cabo en este lugar. Y tenemos crónicas que hablan de este lugar, que aquí enchapados en oro estaban representadas las constelaciones de los incas. De eso no queda ningún vestigio.
Solo un poco de historia. Y las calles del Cusco. Las callecitas hermosas del Cusco antiguo, que todavía se conservan como ven ustedes. Cada calle alineada con posiciones, especialmente de estrellas, o de solsticios y equinoccios. Todo nos lleva al mundo astronómico. Y ventanas y pórticos. No hay pórtico en los restos arqueológicos incas en diferentes lugares que no tenga un alineamiento astronómico. Todos tienen sus orientaciones hechas, especialmente al Sol. Y altares líticos, ¿dónde no encontramos estos lugares? Estos hay en cantidades. Cada uno de estos asientos o altares están dirigidos hacia la posición del Sol, generalmente en los solsticios. Y otros altares más hermosos todavía, en huacas un poquito distantes del Cusco, un poquito escondidas. Quisieron destruir, pero no pudieron, por lo menos nos dejaron una parte. Como este caso de un lugar que se llama Ñaupa Iglesia. O sea, es un nombre híbrido. Ñaupa Antigua Iglesia, una iglesia antigua, una huaca antigua. Y este otro, una alegoría a la luna. Hermosísimos lugares que hay, muy cerca del Cusco prácticamente. Y seguimos todavía explorando eso. Tenemos lugares que dicen el trono del Inca, que tiene un auténtico lugar de altar donde se ponían las ofrendas para celebrar la salida de alguna constelación de estrellas o del Sol. Aquí tenemos varias pruebas. No entro mucho en detalles porque he querido mostrarles más bien con imágenes los lugares donde se hacían observaciones astronómicas interesantísimas y que ahora la arqueoastronomía está dando la respuesta. Si salimos del Cusco al Valle Sagrado, camino Machu Picchu, este es un lugar obligado a llegar. Se llama Ollantaytambo. De aquí se toma el tren para ir hacia Machu Picchu. Aquí tenemos en La Pampa una pirámide virtual. No existe, es un campo de grandes campos de cultivo, por supuesto incaicos todavía, en el cual forman una figura de una pirámide trunca. Pero es increíble. Aquí llega el Sol, en el solsticio de invierno, a un patio ritual. En el solsticio de verano, corta exactamente una de las caras de la pirámide. Y esta línea de aquí es la que apunta en los equinoccios. Todos estos lugares, gracias a la arqueoastronomía, están siendo ahora estudiados y puestos también a la vista de los especialmente visitantes, de los turistas. Y una pequeña joyita que tuve la suerte de descubrirlo, gracias a las fotos de Google. En Pisa, cerca del Cusco, 30 kilómetros del Cusco, está un ave. Es una parte de la montaña, con edificaciones que tienen la forma de un ave. Y cuando uno va al lugar, cada calle, cada alineamiento de estos edificios está dirigido a un objeto celestial, sea al Sol o sea a estrellas. Es un mundo increíble. Yo los invito alguna vez a venir por aquí. Van a ver cosas que tal vez ustedes nunca ni las soñaron seguramente. Y por supuesto, tenemos mucho más fuentes para investigar astronomía. Tenemos en la cerámica, aquí tenemos versiones en las cuales se ve una serpiente en el cielo que viene a ser prácticamente la Vía Láctea, en muchos objetos de cerámica y en los tejidos. Ahí están representaciones estelares en tejidos, de diferentes culturas, por supuesto, desde los pre-incas hasta los incas. Y claro, no puedo dejar de visitar con ustedes nuestra gran joya, Machu Picchu, patrimonio cultural de la humanidad y maravilla del mundo. Espero que muchos de ustedes ya lo conozcan, por supuesto. Allí encontramos también manifestaciones astronómicas increíbles. A la izquierda tenemos el Templo del Sol, que le llaman así, que alinea perfectamente con ese rayo de sol que ven ustedes a la izquierda, y en el número 1 a la derecha, con la salida del sol durante el solsticio de invierno, 21 de junio. Exactamente ilumina la roca que está allí, que es un puma,
dicen algunos, y otros dicen que es una piedra simplemente ceremonial y apunta exactamente al centro. Por el número 2 y el número 3 aparecen dos constelaciones importantes. Por la 2 sale por ahí la constelación del Escorpión, conocida como el Amaru, la serpiente incaica. Y por el número 3 se pone la Osa Mayor, que era la otra serpiente sagrada de los incas, en el cielo. Miren ustedes, qué tales vinculaciones astronómicas. Increíbles. Últimamente, científicos de extranjeros, más un amigo peruano, han hecho más descubrimientos. Inti Machay, que viene a ser un lugar donde llamaremos Inti Machay, se puede traducir como la cueva del sol, donde allí exactamente el 21 de diciembre, por allí el sol entra exactamente por esa ventanilla, para iluminar posiblemente alguna deidad que tenían adentro, o tal vez un malji, una momia. Y últimamente también se ha descubierto Inti Raymi, en una montaña que está junto a Machu Picchu, se llama el Huayna Picchu. Allí, desde unos callejones de piedra, que eran techados, allí una serie de orificios, con los cuales perfectamente alinean a un cerro que está al frente, y por donde sale el sol exactamente el 21 de junio. Y antes del sol, en la mañana, se ve la salida de las Pléyades, la otra gran constelación de los incas. Y nos quedamos con la última joya de Machu Picchu, el llamado Intihuatana. Intihuatana lo puse entre comillas. Es un nombre moderno, no es un nombre originario. Significa donde se amarra el sol. Más bien, en un quechua más formal, más científico, sería el anuario del sol. O sea, cuando el sol cumple su aniversario, su año. Pero nadie hasta ahora ha podido todavía ver cómo funcionaba esto, si es que de verdad era un aparato astronómico, era un artefacto para uso astronómico. Se han dicho muchas cosas y actualmente todavía no tenemos la respuesta definitiva. Es una invitación para los científicos que quieran venir a seguir estudiando esto. Ya nos hemos roto la cabeza, pero todavía no tenemos la respuesta definitiva. Pero también fuera del Cusco, en los lugares de donde los incas llegaron hasta las lejanías, hay una serie de vestigios astronómicos. En la sierra central del Perú, hacia el norte, está el Usno de Huánuco Pampa, un lugar que era el paso obligado de los ejércitos y de la gente que viajaba al norte. Allí tenemos un Usno. Usno, ya vuelvo a repetir, es una plataforma ceremonial, un altar, que tiene tal cantidad de connotaciones astronómicas que ven ustedes ahí, estudiadas por un arqueólogo peruano. Y ahí tienen ustedes la respuesta. Todos los alineamientos que se pueden encontrar desde ese altar. En Lima, muy cerca, dentro de la misma ciudad prácticamente, en Pachacamac, en el Punchaucancha, ese significa el patio del sol. Un amigo también, arquitecto Pinasco, Alfio Pinasco, hizo un estudio interesante. Esto es Pachacamac. Esto es Pachacamac. Y allí hay una serie de alineamientos. Vuelvo a repetir, siempre con puestas y salidas del sol. Y también con muchas estrellas. Todo está impregnado de astronomía en todas partes que pisemos. Camino hacia Apurímac, a unos 150 kilómetros de Cusco, está Sayhuite, en Apurímac. Es un departamento de Cusco yendo hacia Lima. Eso lo investigué hace un tiempo. Hay allí una piedra monolítica, hay un monolito hermoso de como 4 metros, con una serie de esculturas hermosísimas que muestran todo un mundo de animales, plantas, deidades, edificaciones. Nadie sabe su significado. Y tampoco sabemos si tiene o no connotación astronómica. Lo que sí tiene connotación astronómica son las edificaciones que están a su lado, donde se hacían los ceremoniales, toditos orientados al solsticio. Y una piedra rota también, con unas orientaciones que realmente sorprenden, porque encima están esos famosos pocitos de agua, los espejos de agua, que no sabemos exactamente cómo funcionaba. Y más allá, el Usno, otra vez, otra plataforma.
Este es el usno mejor alineado del imperio de los incas, el más exacto, que da las posiciones de salida y puesta del sol en diferentes épocas del año. Y si vamos más al norte, salgamos de las fronteras de Perú, en el actual Ecuador, al sur del Ecuador está Ingapirca, un pueblo que no era incaico. Esto fue sometido por los incas, pero allí hicieron su propio templo también los incas. Por supuesto, todos con connotaciones astronómicas interesantísimas. Y si vamos hacia el sur, y vamos al territorio boliviano, allí, en Cochabamba, ya camino hacia el Brasil, encontramos también otras edificaciones. Torreón, que cada cara es iluminado en determinadas épocas del año según sea el solsticio o el equinoccio. Otro método para registrar estas épocas importantes del año. Y finalmente, vamos entre los tantísimos pueblos que tenemos en todas partes. Este es el último hacia la frontera del sur, en Argentina, al norte de Argentina, Xincal de Quimivil. Allí también se han hecho investigaciones interesantes, mucha gente está involucrada en estos estudios y allí se ha determinado cómo es que esta gente allí también tenían sus lugares ceremoniales y sus lugares de observación astronómica. Eso ha sido un poquito las muestras que les he dado de los lugares más, tal vez, más turísticos. Amigos, tenemos cientos de lugares en todo el Perú y alrededores, parte del imperio incaico, que todavía guardan cada uno de estos alineamientos. Y cada vez se va descubriendo más. Seguimos investigando y seguimos descubriendo más. Cada vez aparecen ciudades más antiguas. Estamos en un paraíso. Invitación para los científicos. Y ahora finalmente entremos en etnoastronomía. Hablemos del cielo, de las estrellas y las constelaciones. Bien claro está lo que dice aquí Bernabé Cobo. El padre Bernabé Cobo fue un religioso que estuvo aquí también, cronista, escribió varios libros, entre esos 3 tomos de la historia del Nuevo Mundo, y allí nos dice muy claramente, aquí está sintetizado todo lo que vamos a pensar del mundo estelar incaico. La adoración de las estrellas procedió a aquella a la idea aquella de que la conservación de cada especie tenía un criador señalado. O sea, pensaban nuestros incas que cada estrella representaba como un creador, representaba a un animal, a una planta, algo creado. Y luego pensaban que todos los animales de la tierra y del cielo tenían un símil en el cielo, un equivalente en el cielo, en este caso una estrella. Por eso que hay muchas constelaciones y estrellas que tienen que ver con el mundo animal y con el mundo agrícola. Y se pone ahí, atribuyendo a este oficio o ministerio a cada constelación de estrellas. Todas las constelaciones tenían entonces, o las estrellas, algo que tenía una vinculación para con ellos. Y también Felipe Guamán Poma de Ayala él le dice muy claramente, decían los filósofos que conocen las estrellas, dicen. Los filósofos eran los sabios amautas, los maestros, los observadores, que en el cielo hay hombres y mujeres, carneros con su cría, están llamando llamas a los carneros, perdices, y caza, y cazadores, y pastor, y batán, y león, y venado, en fin, hace una lista de cosas que están en el cielo. Muchas de estas cosas no han sido nunca encontradas, porque se han ido perdiendo por culpa de la famosa extirpación de idolatrías, un proceso doloroso y sangriento, en el cual se impuso la religión y se olvidó todo lo que conocíamos aquí antes. Pero han quedado vestigios de eso. Esos pequeños vestigios los investigamos nosotros. Los incas tenían 2 tipos de constelaciones en el cielo. Las estelares o brillantes, que eran estrellas o grupos de estrellas, y las oscuras, que les explicaré luego. La constelación más importante en todo el imperio incaico, considerado Huaca en el cielo, una Huaca viviente en el cielo, eran las Pléyades. Le decían la Colca. Colca significa almacén de alimentos. Es un almacén de estrellas en el cielo. Y en el nivel popular, en toda la región de Cusco, se conoce como coto. Coto es un montículo de productos, de
de papas generalmente, de tubérculos, que se utilizan en las ferias dominicales para hacer intercambio, el trueque. Entonces, ese puñadito se asemeja a ese puñado de estrellas en el cielo. Las Pléyades eran honradas en todo el Imperio Incaico como huaca principal. Luego tenemos Orión. Orión aquí, desde nuestra latitud, pasa exactamente por el centro del cielo. Divide el cielo en dos hemisferios. Ahí está la Chacana, la que divide el cielo en dos hemisferios. Chacana es un puente en el cielo, un puente que divide los dos hemisferios celestiales. Tenemos los dos amaros del cielo, dos serpientes sagradas. A la izquierda tenemos Escorpión, que forma la figura de una... Aquí está, vamos a ver con la flechita, vamos a seguir. La figura de una serpiente. La figura de la serpiente. Y a la derecha tenemos la constelación de la Osa Mayor, que aquí se ve muy pegado al horizonte norte, no como ustedes que lo ven mucho más alto. Nosotros lo vemos bastante bajo, que es el otro amaro, es el amaro de la selva. Luego tenemos la constelación de la Lira. En la constelación de la Lira, los incas veían una pequeña llamita, la llamita de colores, también le llamaban. Es una llamita muy bruñida, brillante. Otros dicen la llamita de plata. Una prueba de esto es Choquequirao, un resto arqueológico poco accesible por el momento, cerca de Machu Picchu. Choquequirao significa cuna de oro, y allí en los andenes agrícolas están hechas de piedra blanca, incisos en la misma montaña, estas llamitas de color blanco, que se asemejan a la llamita celestial. ¿Y saben qué, amigos? Todas las llamitas miran hacia el norte. Y justamente en el punto donde converge esta columna de llamitas, por allí sale la constelación de la Lira, la constelación de la llamita pequeña, la llamita de plata. La Cruz del Sur es otra de las constelaciones interesantes. Es una de las tantas cruces que hay aquí, por supuesto. Es la Chacanita agrícola. Al parecer ha sufrido una suerte de una simbiosis con el tiempo, transformaciones con el mundo, digamos, hispano. Y entonces esto al final ha terminado siendo una especie de una mezcolanza. Y entonces no hay una explicación clara sobre estas constelaciones en forma de cruz, que actualmente son muy populares, pero no tenemos la información cronística. Y finalmente llegamos a las constelaciones oscuras. Desde nuestra latitud, desde Cusco especialmente, la Vía Láctea atraviesa el cielo en esta época brillantemente. Es un arco enorme que está encima de nosotros. Y dentro de la Vía Láctea, como todos sabemos, hay esas manchas oscuras que vienen a ser, no son espacios, por supuesto, gas y polvo interestelar que no permite el paso de las estrellas que están detrás. Y forman figuras. Dentro de estas figuras, los incas miraban objetos. Vamos a ver hacia el lado derecho. Por aquí está la Cruz del Sur, estoy señalando con la flechita, ¿ok? Hacia la derecha, donde está la constelación por aquí, más o menos por aquí está la Carina, más o menos por aquí, yendo hacia Orión, está una serpiente larga, una culebra más bien. El Machahuay significa culebra. Aquí, cerca a Eta Carinae, aquí cerquita, una mancha oscura, es un jampato, un sapo. Es un sapo que está saliendo del inframundo. Junto a la Cruz del Sur, el saco de carbón, que tiene una prominencia oscura grande y una pequeñita. Es una perdiz, el yutu andino, la perdiz andina. Es una avecita. Y más aquí tenemos enorme, gigantesco, con su ojo que es Alfa Centauro, la llama negra. Yana llama negra. Debajo de la llama está aquí, Uñallama, significa la cría de la llama. Detrás, aquí muestra únicamente su cabeza, está un zorro, el Ato. Este zorro aparece en todas las mitologías andinas, en toda la mitología andina. Y especialmente es el que persigue a las llamitas recién nacidas para matarlos. Por eso aquí detrás está Michir, el pastor, el pastorcito.
Este pastorcito viene corriendo, según la tradición andina, y está lanzando, aquí hay una línea negra, está lanzando su onda, su araca, es la onda. Y el proyectil es la estrella Antares. El pastorcito está protegiendo a las llamas del ataque del zorro. Miren, amigos, cuántas historias hermosas, solamente mirando las manchas oscuras que hay en nuestra galaxia. Y más aquí, un poco lejano, el cúntaro andino, el cóndor. Y algunas otras más que prácticamente no hemos podido reconocer porque las informaciones son confusas. En un lugar ven por ahí una alpaca, en otro lugar ven un venado, en otra ven un oso también. Entonces, la información básica que tenemos y la más contundente es esta que les hemos presentado. Constelaciones oscuras, de las muchas más que había, y muchos nombres más que nunca fueron identificados. Todo esto es parte de este mundo de la astronomía de los incas, mundo maravilloso, que aquí vemos ya para terminar la famosa llama negra, que tiene una historia increíble, muy buena, muy bonita, que ojalá pudieran ustedes leerlo en mi libro. Y al lado derecho, aquí tenemos la perdiz, y más allácito también tenemos el sapo. Para que vean ustedes con más detalle estas manchas oscuras que se ven dentro de la galaxia y que desde lugares oscuros y sin la polución lumínica podemos disfrutarlos todavía. Todo esto, distinguidos amigos, está en mis libros. Tengo la versión en castellano y la versión en inglés. Ahora en ebook en amazon.com. Pueden buscarlo allí, con mayor gusto descargarlo, unos cuantos dolaritos nada más, y podemos tener el libro a la mano, porque no lo tenemos ya en físico. Finalmente, debajo tengo el blog, un blog que tengo en internet, que, bueno, está a vuestro servicio, aunque he sido hackeado 2 veces, me han borrado mis imágenes, pero todavía queda algo de información. Finalmente quiero decirles añay. ¿Qué significa añay? Es quechua. Significa gracias. Gracias por vuestra atención esta noche y por haberme soportado un momento en las pantallas. Gracias, queridos amigos. Muchas gracias, profesor. Te agradecemos mucho. Una maravillosa charla. Sinceramente, una charla espectacular. Los comentarios son que es maravillosa, que les ha encantado a las personas que estaban viendo y escuchando, y sin duda a todos los que la van a ver en la grabación. Yo ya tengo, por cierto, el libro, lo bajé, me encantó y lo sigo leyendo porque es un disfrute leer todo el detalle que le has puesto a tus investigaciones, y se nota un alto grado de minuciosidad y de mucho cuidado al escribir y verificar los datos. Te agradecemos por ese trabajo. Tenemos muchas preguntas, te cuento, de las cuales tal vez resumimos aquí algunas para poder contestarlas, ya que nos mandaron por Facebook y por YouTube. Una de las más importantes era ¿por qué eran tan importantes las Pléyades para los incas? Ya que las mencionaste varias veces. Ok, seré concreto. Básicamente porque ellos pensaban que era la madre de todas las estrellas en el cielo. Era un cúmulo tan raro, tan diferente, que parece un puñadito. Por eso que le decían la colja, el almacén de las estrellas. Y claro, tenía connotaciones calendáricas. Porque especialmente en el norte, en el mundo de los moches, era parte del calendario. No conocemos detalles, pero para los incas también. Incluso todavía ahora existe una peregrinación, estos días justamente va a ocurrir, donde cientos de miles de personas van a las montañas, a una montaña muy elevada, donde había una gran roca. Y bueno, allí ahora se ha pintado un Cristo y se ha convertido en una festividad católica. Pero pasada la fiesta, se van estos señores hasta la parte más alta de la nevada, a la nieve. Y allí observan la salida del sol y en la noche la vista de las Pléyades. Y la saludan a las Pléyades desde la nieve.
se llama Oiluriti, o sea, la nieve de las estrellas, o en homenaje a las Pléyades. Por eso las Pléyades eran tan importantes. Serían mucho más todavía porque eran consideradas huacas principales, o sea, templos principales en el Imperio Incaico, un templo en el cielo prácticamente. Muchas gracias, te agradecemos. También dice si eran capaces de predecir eventos astronómicos con estas herramientas que has mostrado. Sí, por lo menos, digamos, los movimientos del Sol para hacer el calendario eran totalmente observados. Es que el asunto es este un poco. Ellos pensaban que por ejemplo, el mundo las estrellas eran más bien benefactoras, y por eso que ellos le hacían sus homenajes, le hacían sus ofrendas para el mejoramiento de sus cultivos agrícolas, para el mejoramiento de su ganadería, para que haya más propagación de animales, en este caso las llamas, por ejemplo. Por eso la llama negra del cielo era tan importante. Actualmente todavía los llameros de las partes altas todavía le hacen sus ofrendas de chicha de jora, de maíz, de la coca, la hoja sagrada de la coca, el cebo de algunos animales. Con todo eso hacen una parafernalia y le hacen unas ofrendas todavía a las llamas del cielo, los llameros actuales. Y así por el estilo. Muchas gracias. Porque preguntan también, a tu criterio, ¿qué unen los conocimientos incas con los mayas y los aztecas? Los conocimientos incas con los conocimientos mayas y los conocimientos aztecas. ¿Por qué su arquitectura es similar y cómo tienen tanta relación con los astros? En realidad, este es un enigma. Es un enigma que hasta ahora todavía no ha sido respondido. ¿Por qué especialmente las culturas norteñas tenían pirámides muy parecidas a las de Centroamérica? No lo sabemos. El otro también, en cuanto, por ejemplo, si nosotros tuviéramos tenido un contacto más digamos, cercano con Centroamérica, seguramente se hubieran tallado en las rocas, en las piedras, glifos como lo hicieron en Centroamérica. Aquí no se hizo eso. ¿Por qué? No lo sabemos. Y por otra parte, hay similitudes en todas partes del mundo, es cierto eso, en cuanto a la observación especialmente de astros. Por ejemplo, aquí se observaba Venus, pero no sabemos si era como en Centroamérica para el advenimiento de épocas de guerra, por ejemplo. No tenemos ese conocimiento, o al menos no se ha registrado. Pero sí tenemos otros eventos diferentes, por ejemplo, aquí, que un poco difieren. Pero en líneas generales, todos centroamericanos y sudamericanos éramos observadores de estrellas y de los movimientos del Sol y la Luna. Con relación a lo que hablaste de las líneas de Nazca que se conservan porque casi nunca llueve. Si no llueve, nos preguntan acá, ¿cómo se mantiene la naturaleza? Me imagino que se refieren a árboles cercanos o alrededor. Toda la región de Nazca y de donde están las líneas de Nazca y Palpa y toda la región esa de Ica, y ese se llama el departamento de Ica, hacia la costa peruana, al sur de Lima. Es totalmente, son desiertos. Y estos lugares de la línea están cerca más bien a pequeños vallecitos por donde bajan ríos de la sierra y forman valles muy estrechos donde hay vegetación, pero en el resto no hay. O sea, ellos utilizan el riego bajado de las montañas. Es más, en muchos lugares han hecho canales subterráneos por kilómetros para llevar el agua y no se evapore, hasta llegar a los lugares donde ellos tenían poblados. Entonces, las líneas de Nazca, esa parte, son lugares totalmente eriazos, o sea, allí no hay nada. Por eso se han conservado hasta la actualidad. Muy interesante, qué interesante. Preguntan también si habrá relación con los altares católicos de la zona norte de Chile, con sus puertas principales mirando a la salida del sol. Todos los templos, toda edificación antigua, especialmente la zona del Tiahuanaco, las chulpas, los entierros, siempre se hacían con la puerta hacia la salida del sol. Eso es en todo prácticamente el Imperio Incaico, en todos los lugares. Por eso también en Machu Picchu y en otros lugares hay esas ventanas famosas, las puertas, toditas orientadas siempre a posiciones de salida del sol.
Y por último, si entendimos bien, Orión coincide con Chacana. Sí, claro. Es el nombre, con ese nombre aparecen en las crónicas. Pero el famoso cronista indio, yo de Pachacuti Tamayo, que se llama así, escribió o dibujó un dibujo que es muy famoso, que se dice que estaba en el altar del Coricancha, que habían simbologías allí puestas. Entonces, allí dentro de esas simbologías, él habla de una serie de aspectos interesantes de la astronomía antigua, digamos así. Aun cuando no ha sido muy comprobado, pues allí tenemos una serie de evidencias, digamos, un poco, ¿qué les puedo decir? Tal vez no comprobables en muchos casos, pero allí están jerarquizadas las deidades, las posiciones también de estrellas y constelaciones del cielo. Perdón, la pregunta exacta era repíteme por favor. Que si habíamos entendido bien, Orión era Chacana. Bien. Sí, ya. Sí. Allí dice muy claro este señor, dibuja 4 estrellas y las une con líneas, y dice Chacana en general. O sea, con eso significa que en todas partes ellos identificaban cruces entre estrellas, porque ellos derivan en un tinku. Tinku es un encuentro, los encuentros. O sea, decían que las estrellas también nos señalaban caminos en el cielo, caminos de encuentro. Es todo un mundo maravilloso y fantástico. Todo eso estaba reflejado allí, pero en las crónicas aparece muy claramente Chacana con el nombre de Orión, no así con la Cruz del Sur, que son las demás chacanas del cielo. Habían muchas. La importante es Orión, porque Orión cruza pasa por encima del cenit de nosotros y divide el cielo en 2 hemisferios, que se dieron cuenta perfecta ellos cómo era el movimiento de las estrellas. Por eso era tan importante Orión. Qué interesante todo lo que nos has enseñado esta noche, querido profesor Erwin y querido amigo. Hemos aprendido mucho, me llamó mucho la atención los agujeros para el paso del sol cenital, porque en Guatemala tenemos también construcciones que tienen esos tipos de agujeros y me parece asombroso que haya esas similitudes, ya que se necesitaba mucho conocimiento también para tener para conocer qué día el sol estaba vertical sobre el terreno. Me llamó muchísimo la atención, sí, así como otros detalles. Un detalle más. El sol cenit y el sol nadir aquí, pese a que el sol nadir no se observa, eran importantísimos. Aquí, en el Cusco, el sol cenit aparece el 12 de febrero. Es tiempo de la maduración. Concuerda con los carnavales, la maduración ya definitiva, en cual ya se presagia cómo va a ser la cosecha. ¿Va a ser abundante y copiosa o va a ser pobre? Y la otra fecha ocurre el 28 de octubre, que después se traslada 2 días después al día de Todos Santos y el día de los difuntos. Porque aquí, en esa fecha, los incas sacaban a pasear a sus momias a los campos de cultivo para pedir a los dioses que llegue la lluvia. Es la época en que debe empezar a llover. Entonces, la festividad de los muertos. Ayahmarca, cargaban, Aya es espíritu, cargar a los muertos, llevarlos a los campos y a través de ellos pedir a los dioses las lluvias. Y las otras 2 fechas, más interesantes todavía, son el paso del sol por el nadir. O sea que, claro, es invisible. El 18 de agosto aquí empieza la primera siembra ritual. En agosto. Es el sol nadir. Y la otra fecha del sol nadir es el 26 de abril, inicio de la gran cosecha, que después fue trasladado al 3 de mayo para concordar con la fiesta de la cruz. Totalmente un sincretismo motivado por los religiosos para acomodar sus fechas religiosas dentro del calendario incaico. Qué interesante, porque también las fechas del sol cenital en Guatemala, una es el 29 de abril y la otra es ya de regreso el 13 de agosto, cuando viene de regreso en el norte. Así que mira qué interesante estas similitudes, ¿verdad? Porque esas son las fechas que tenemos por acá. Así que
Bueno, también quisiera yo recomendar a toda nuestra audiencia que si quieren leer más, compren este libro muy bonito. Yo lo hice, lo bajé en su edición electrónica y realmente encuentra uno un montón de información detallada, mucho detalle, finura en toda la información que uno quisiera aprender realmente sobre la astronomía inca. Y de verdad, el investigador, el arqueoastrónomo, estaría muy satisfecho con este documento que no lo va a decepcionar, al contrario, es una gran fuente de información. Así que una vez más, muy agradecidos contigo, Erwin, gracias por tu tiempo desde el Perú y de nuevo la invitación se mantiene para próximas charlas de tu amplio conocimiento. Muchísimas gracias. Edgar. Gracias a ti y a la Universidad Galileo por esta invitación. Y a todos los que esta noche nos han acompañado, pues un gran abrazo. Muchas gracias, que estén todos muy bien y nos vemos en las próximas conferencias del Instituto de Astronomía que tenemos siempre para ustedes. Que se cuiden mucho y estén muy bien. Feliz noche.